Este incremento en la recaudación de 17.820 millones ha representado una presión tributaria de 16.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que del PBI que el Perú tiene estimado, ¿no?, produce, el 16.8% está representado en la recaudación. Estamos en la comunicación con Gerardo López, Intendente Nacional de Gestión de Procesos de la SUNAT, al cual le doy la bienvenida aquí en Exitosa. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto compartir este espacio con usted, saludarla y a través suyo a su audiencia. Gracias. A ver, lo que han informado la SUNAT es que la recaudación en el 2022 superó en 17.820 millones de soles más que el 2021. ¿Esto qué significa y por qué es tan positivo para nuestro Perú? Bueno, ¿qué tal? Bueno, quisiera antes de entrar a detalle explicar dos conceptos que son bien importantes y que es necesario tener en cuenta para poder entender exactamente de qué estamos hablando. Cuando hablamos de ingresos tributarios, en realidad estamos hablando, para hacerlo totalmente simple, es la recaudación tributaria, ¿no? Todo lo que pagamos nosotros en impuesto a la renta, o que pagan las empresas, o el impuesto, el IGB, el impuesto selectivo, las importaciones, ¿no? Todo eso está considerado como recaudación, ¿no? Y otro concepto importante es la presión tributaria, ¿no? ¿Qué cosa es la presión tributaria? En realidad nos refleja una relación entre la recaudación y el PBI, ¿no? O sea, qué parte del PBI está reflejado o representado en la recaudación, eso nos lo muestra la presión tributaria. Entonces, respondiendo a la pregunta de por qué esto es importante, estos ingresos este incremento en la recaudación de 17.820 millones ha representado una presión tributaria de 16.8%. ¿Qué quiere decir esto? Que del PBI que el Perú tiene estimado, ¿no?, produce, el 16.8% está representado en la recaudación. Esta métrica de la presión tributaria es observada por muchos estados, ¿no?, y la usan para definir sus políticas fiscales y ver qué tan justo es su sistema tributario. En la región es un resultado importante, además de ser histórico para el Perú, porque este resultado es un resultado que se alcanza después de varios años. En realidad es el nivel más alto desde 1980. A nivel de región sí nos pone entre los países, digamos, más competitivos en términos de presión tributaria, ¿no? Uruguay y Chile tienen presiones un poco más altas, pero Perú está claramente por encima de Ecuador, Colombia y Argentina. Entonces, es un resultado muy bueno para el país. ¿Y qué significa, además de ser simplemente un número importante a nivel de indicador? Que el 90% del presupuesto público es recaudado por impuestos, ¿no? Quiere decir que se financian programas, gastos y obras del Estado a través de esta recaudación tan importante para nosotros. Y quiero conocer cómo impactó en la recaudación estos proyectos de leyes que se dieron el año pasado en el Congreso de la República. Uno fue la exoneración del IGB, recordemos, por el tema de los combustibles, y el otro, la exoneración del impuesto selectivo al consumo con 5 alimentos de la canasta básica familiar. Sí, así es. Se dieron algunos proyectos. En realidad se han dado varias medidas, ¿no? Algunos de ellos son efectivamente lo que has señalado, pero inclusive en este contexto, en donde podríamos pensar que estos proyectos impactan y generan una menor recaudación, el desempeño del resto de la economía, liderado, yo pensaría que por 4 factores importantes, ha generado que la recaudación final sea positiva, ¿no? Hay un incremento importante de este monto de 17.820 millones. Efectivamente, los proyectos de ley generaron un impacto en la reducción tanto de la recaudación por selectivo y por ciertos productos de canasta básica, e inclusive restaurantes y hoteles. Sin embargo, el resto, digamos, del comportamiento de la economía ha generado un impacto positivo y nos ha permitido alcanzar este resultado como Estado. Eso quiere decir que, de cierta forma, la economía peruana ha tenido movimiento y eso ha hecho que se pueda recaudar los impuestos. Sí, bueno, yo puedo referir cuatro factores importantes y determinantes. Por favor. Rápidamente, ¿sí? Uno de ellos es que la campaña de renta que se ejecuta en los meses de marzo y abril, en este caso el año 2022, ha tenido resultados muy importantes, ¿no? Que ya la campaña previa había sido muy representativa, pero esta campaña del último año nos ha permitido tener casi 6.000 millones de soles adicionales recaudados por estos conceptos de impuesto a la renta, y eso en realidad
ha sumado positivamente al resultado final, ¿no? Otro resultado positivo tiene que ver, ya usted bien lo ha dicho, con la actividad económica, ¿no? Ha habido un crecimiento alrededor de 3%, importaciones también que han crecido y un tipo de cambio relativamente estable, ¿no? Eso ha favorecido, junto con las cotizaciones de ciertos productos que exportamos, ¿no? El gas natural, el petróleo, metales como el cobre, por ejemplo, han generado, ¿no? Un impacto positivo. Y finalmente hay un punto en que sí quisiera darle un poco de detalle, que tiene que ver las acciones llevadas a cabo por SUNAT, ¿no? Que están orientadas a la facilitación, la simplificación y el control tributario. Entonces SUNAT tiene dos objetivos muy importantes, que son promover el cumplimiento voluntario y reducir los costos de cumplimiento. Y lo hace en base a cuatro líneas de acción: la gestión de riesgos masivos, la transformación digital de los procesos, la fiscalidad internacional y el cumplimiento colaborativo. Entonces, en esos cuatro pilares, si queremos llamarlo, nos vamos moviendo para ejecutar acciones que favorezcan y simplifiquen la vida de los contribuyentes, ¿no? Principalmente dándoles cierto nivel de alerta preventivo para que ellos conozcan sus obligaciones, sepan si es que hay algún tipo de riesgo de incumplimiento y lo puedan corregir oportunamente y evitar así cualquier tipo de contingencia tributaria, ¿no? Esa es la línea de trabajo de la Administración Tributaria Peruana. ¿Y cuál es la proyección de SUNAT de recaudación de impuestos para este año 2023, conociendo que estamos iniciando el año con problemas sociales y económicos? ¿O cuál es la recomendación? Sí. Bueno, esta coyuntura asumimos que será transitoria, ¿no? Similar coyuntura tuvimos el año pasado, sin embargo, el desempeño económico de los indicadores del Perú, como estamos viendo, ha sido favorable, ¿no? Entonces, es importante que los contribuyentes tengan en cuenta las alertas y la información que SUNAT pone a su disposición para poder anticipar y prever cualquier tipo de incumplimiento, ¿no? Si tienen no tienen entendimiento de alguna situación particular, puedan acudir a los canales que tiene SUNAT para poder aclararlas, de tal manera que se evitan cualquier tipo de observación posterior, ¿no? Hemos considerado como política enviar recordatorios, enviar alertas, trabajar mucho la parte preventiva y no la parte sancionatoria, ¿no? En realidad estamos en una línea más bien de facilitación y de asistencia, identificar previamente cualquier incumplimiento. Lógicamente, si lo hubiera, lo tenemos que corregir, pero la idea es prevenir a los contribuyentes. Muchas gracias, Gerardo López, Intendente Nacional de Gestión de Procesos de la SUNAT. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.